La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: caminar al ritmo de la iglesia. Hermanos, somos católicos por la gracia de Dios. Hay muchos cristianos que no son católicos, los más cercanos son los ortodoxos. También de iglesias tradicionales, iglesias históricas como los hermanos luteranos, los hermanos de otras confesiones históricas y muchas confesiones nuevas que también son cristianas, pentecostales, asambleas de Dios, pero que adoran al mismo Cristo que nosotros y creen en el mismo Evangelio. Ellos a veces son muy agresivos con nosotros y nos desconocen, dicen que somos paganos. Pero como la Iglesia Católica es madre, reconoce que su bautismo, si lo hacen bien, vale, y el Evangelio que predican es del mismo Cristo que nosotros. La Madre Teresa de Calcuta, en Albania, donde ella creció, ella afirmaba, desde niña habían ortodoxos en Albania, habían protestantes, habían católicos, pero yo siempre supe que adorábamos todos al mismo Dios. Y con los hindúes ella reconocía que aunque ellos eran politeístas, también adoraban. Hay un solo Dios, el que adoran los musulmanes, el que adoramos nosotros. Por ejemplo, Carlos de Foucault, que es un gran santo que está a punto de ser canonizado, dice que uno de los primeros golpes que tuvo para su conversión fue ver el fervor con que los musulmanes adoraban al mismo Dios que él adora. Entonces, ya sé que algunos se están sintiendo mal con esto que acabo de decir. Y justamente es para ellos, para quienes yo dirijo mi enseñanza hoy. La enseñanza se llama Caminar al ritmo de la iglesia. La iglesia es un misterio precioso. Yo amo la iglesia, le doy mi vida a la iglesia. Como sacerdote me siento muy feliz de haber llegado ya a cerca de los 70 años, porque me faltan pocos años para los 70, y haber gastado mi vida dentro de esta iglesia y a su servicio como sacerdote. Soy predicador hoy totalmente, tiempo completo, pero he sido vicario general, párroco. He trabajado para mi arquidiócesis de Valencia con todo mi corazón y la quiero, porque ella es lo que Jesús dejó en la tierra. Ella es la esposa de Jesucristo, la novia del Cordero, y yo soy el amigo del novio. Y me encanta amar a la iglesia, es más, los siervos de Jesús crucificado pedimos fervorosamente a Dios que la iglesia se renueve y que rompa la aurora de su santidad y que su luz llene al mundo. Porque realmente últimamente a la iglesia le hace falta un nuevo Pentecostés. Está un poquito perdida en algunas cosas, discutiendo cosas que no son discutibles muchas veces, herida, dividida en muchas cosas, pero vienen tiempos buenos, porque siempre que la iglesia baja un poquito en su resplandor, viene el Espíritu Santo, suscita una cantidad de vidas santas y la renueva. Y eso es lo que como apóstoles de la cruz también pedimos todos los días. Como decía nuestra Madre Conchita, le compramos con el dolor gracias a Cristo para que salve al mundo, bendiga a la iglesia y santifique a sus sacerdotes. Quiero hablar hoy de ser iglesia, juntos como hermanos. Miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor. Yo veo que todos los santos religiosos, San Martín de Porres, Santa Margarita de Alacoque, San Claudio de la Colombier, se sentían indignos de pertenecer a su congregación religiosa. Ellos sentían que es un regalo de Dios inmerecido, que ellos no deberían estar allí. Y yo les digo, yo me siento indigno de ser parte de la Iglesia Católica. Esta misma iglesia que ha tenido los escándalos de los sacerdotes que abusaron de menores, esta misma iglesia que a veces es muy rica, como en un caso de un obispo, creo, que quiso hacerse una mansión, el Papa tuvo que suspenderlo. Esta iglesia con esos defectos, yo me siento indigno de estar en ella, porque esta iglesia con esos defectos es la iglesia en la que estaba Judas, que vendió a Cristo, en la que estaba Pedro, que lo negó 3 veces. Pero esta es la iglesia auténtica de Jesucristo, la que Él dejó sobre la tierra. Y yo soy parte de ella, y eso me llena de gozo. Les voy a contar algo bien bonito. Cuando yo era joven, tenía un director espiritual, un viejito que fue carmelita. Y ahora era diocesano. Y le dije, padre, tú que eres viejo. Él tenía una edad parecida a la que tengo yo ahora. Le
Le decía, ¿cuál es la verdadera iglesia? Me dijo, ni esta, ni aquella, ni la otra. Yo digo, ¿cómo es eso? Me dice, mira, la verdadera iglesia que Jesús fundó es esta, la católica, la original. Pero la verdadera iglesia va a ser compuesta incluso de gente que no está bautizada y que son los que respondieron realmente al llamado y van a estar en el cielo. Allí sí vas a encontrar la iglesia purita de Jesús, pero aquí en la tierra la encontrarás siempre luz y sombra. Porque te voy a decir una cosa, hermano, la iglesia es como la luna. La iglesia no tiene luz propia. La luna no tiene luz propia y por eso la luna tiene 4 fases. Y así la iglesia también. La luna recibe su luz del sol y la iglesia recibe su luz de Cristo. A la luna se le atraviesa la tierra y a la iglesia se le atraviesa la gente, tú y yo. Entonces la luna tiene 4 fases y la iglesia también. Luna llena, la iglesia llena. Bueno, el tiempo de San Francisco de Asís o el siglo XVI en España, lleno de santos, una iglesia perfecta, resplandeciente, bella. A veces la iglesia está así. En los albores del Concilio Vaticano II y durante el Concilio Vaticano II estaba San Juan XXIII, San Pablo VI, Santa Teresa de Calcuta. Son momentos gloriosos. El siglo XIX fue una luna llena también. Ahí estaban todos los santos, San Juan Bosco, todos esos santos fundadores de colegios, de congregaciones educativas, San Damián de Molokai. Hasta ahí se va entenebreciendo y después empieza a brillar. La iglesia es así. No quieras que una iglesia sea de brillo permanente, porque a veces es cuarto menguante. Cuando los hombres empezamos a meter la mano, le empezamos a bajar el brillo. Y a veces es luna nueva, iglesia nueva, negra, no se ve nada, tú no encuentras a Dios por ningún lado, pero Él está ahí. Y la luna cuando no brilla, cuando hay luna nueva, no vemos nada, pero la luna está allí. Eso es del padre de la iglesia, Orígenes, el que decía esa comparación entre la iglesia y la luna. La renovación carismática católica ha sido un chance, y es un chance, para que la iglesia brille. Todo el movimiento pentecostal de todas las iglesias, y en la iglesia católica, la renovación carismática católica, es un chance. El Opus Dei es un chance para que la iglesia brille. Los retiros de Emaús, los retiros albernistas, son chances, oportunidades. Métase en esos chances, donde Dios lo llame. Y sea parte del brillo, del resplandor de la iglesia. De un momento glorioso donde esto sepa a sal. La iglesia no es perfecta. En el tiempo de San Pablo, en la iglesia estaba él, que era el superungido de Dios, San Pablo. Estaba Bernabé, que se separó de él, pero también era un superungido de Dios. Y estaban lo que San Pablo llama los superapóstoles, que lo que estaban buscando era fama, era dinero, explotaban a los demás. Y es más, deformaban la doctrina. Pero todos eran la iglesia de Dios. Hoy en día hay gente que no es humilde. Y le digo una cosa, para estar en la iglesia hay que ser humilde. El que no es humilde no persevera en la iglesia. Y por ejemplo, en la iglesia, Cristo puso una autoridad. Uno lee los evangelios con detenimiento y se da cuenta de que Jesús pasó 3 años de su vida formando un grupo aparte en la iglesia. Y ese grupo aparte era el clero. Jesús no hizo una iglesia de todos iguales. Todos iguales en amor, en dignidad, mujeres y hombres, todos esclavos y libres, todos iguales en dignidad. Pero en función había una cabeza, que es Pedro, y un grupo apostólico, que son 12, irrepetibles, con ellos se acabó. Nombró un apóstol por fuera, que se llamaba el mismo, que era como un aborto, que fue Pablo. Y después esos mismos apóstoles formaron obispos, sacerdotes y diáconos. Un grupo que sirve, que trabaja para la iglesia. Eso se ha ido decantando, elaborando por 2000 años. Hoy tenemos al Papa, que se llama Francisco. No sé cómo se llamará cuando veas este programa dentro de unos años. Pero es el Papa legítimo. Y hay que amarlo, rezar por él, quererlo mucho y seguirlo y escucharlo. Hay gente hoy que están tan engañados por las tinieblas que quieren como criticar al Papa o ponerlo en duda. Eso no está bien, eso es falta de humildad. ¿Quién es usted? Ay, yo soy un gran teólogo. No me importan sus títulos, no me importa nada. Yo creo en el Papa. Viva el Papa, aleluya.
Con la fe de San José María Escrivá de Balaguer, que vivió varios papas, y él decía: el papa, llámese como se llame. Si mañana, yo estoy feliz con el Papa Francisco en muchas cosas, pero mañana me cambian al Papa Francisco por otro que no vaya de acuerdo con mis criterios, con mi gusto, con la forma, bueno, ya me ha pasado, ya yo soy viejo. Yo nací con Juan 23, pasé por Pablo VI, pasé por Juan Pablo I, Juan Pablo II, pasé por Benedicto XVI y ahora estoy con el Papa Francisco. Entonces yo no voy a estar, le voy a ser sincero, ha habido alguno que me gusta más que otro en alguna cosa o en la otra, pero todos son el Papa. Yo no acepto una crítica al Papa. Él tiene su conciencia ante Dios, él es mi pastor, él le va a dar cuenta a Dios. Pero yo lo que él me dice, lo que él escribe, por donde él dice, yo voy. Después los obispos. Los obispos también tienen una asistencia tremenda del Espíritu Santo, al igual que los párrocos y los sacerdotes. Yo recuerdo que una vez el padre Casca Pirela, amigo mío, yo lo llevé al seminario, me dijo una definición del obispo bien bueno. El obispo es un señor que hasta cuando se equivoca hace la voluntad de Dios, si uno obedece. Mientras no te manden a cometer un pecado, tú tienes que hacerle caso al obispo. Y yo te voy a decir una cosa: escucha a los videntes, a los profetas, y si tienen algo bueno, quédate con eso. Pero no te hagas un seguidor de ningún vidente, de ningún profeta. Pero, por ejemplo, le voy a poner un caso. Gente que se priva de la comunión por no recibirla en la mano en una pandemia. Me van a perdonar. El Papa, las conferencias episcopales y los obispos han dado permiso para que recibamos la comunión en la mano. Los primeros cristianos, durante siglos, todos recibían la comunión en la mano. Nadie la recibía en la lengua. Eso es historia de la liturgia. Y entonces empieza, no que una vidente dijo, mira, vamos a ser sinceros, Cristo dijo, lo que hace impuro a un hombre no es lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale de su corazón. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué parte del cuerpo es más pura, más impura? Yo creo de verdad, hermano, que nosotros pecamos mucho más con la lengua que con las manos. Con la lengua pecamos mucho más. Y Jesús no le tiene repugnancia al ser humano. Entonces esos son extremos de puritanismo. Y yo le pregunté a unas señoras, que me duele mucho, que ellas van a misa y son mujeres devotas, hasta humildemente se ponen un velo, que a la que le guste eso le queda muy bien, a la que no le guste déjela tranquila. Y esas señoras tan devotas se privan de la comunión con todo el bien que trae ese sacramento maravilloso, maravilloso. Y yo digo, pero porque es que una vidente dijo, hermano, piénselo bien, escuchen más bien a Jesús, que dijo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo. ¿Cómo te vas a privar de la comunión, hermano? Sé que me estoy metiendo para lo profundo, pero mire, con todos los escándalos que yo he visto en la iglesia, yo sé que yo tengo a Jesús que dijo, el que escandalice uno de estos pequeños, más le valdría que le amarraran una piedra de molino y lo arrojaran en el mar. Me basta con que Jesús lo dijo y esa es la verdad. ¿Y por qué lo dijo Jesús? Porque aparecerían en la iglesia personas que iban a causar escándalo y nos está advirtiendo que no sigamos esos escándalos. ¿Qué pasa cuando un sacerdote, un obispo es un pecador? Pues recemos por ello. Como la Madre Carmen Rendiles, una beata venezolana, dedicada justamente al servicio de los sacerdotes, porque su congregación nació sobre todo para adorar al Santísimo y servir a los sacerdotes. Y cuando le hablaban mal de un padre en cualquier aspecto, ella, que tenía un solo bracito, se daba un golpe en el pecho y decía, por culpa mía, porque no recé por él. Y es que los sacerdotes son un regalo de Dios. Que Dios llame a un muchacho, le dé fortaleza para toda su formación, que es tan exigente y tan larga, le conceda el don de la castidad, de la obediencia, lo lleve a la ordenación, eso viene del cielo. Entonces los sacerdotes vienen del cielo, hay que pedirlos. Él dijo, roguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, que la mies es mucha y los obreros pocos. Pero además hay que pedir que sean santos, y eso requiere más oración todavía. Y tenemos que rodear de un casto amor, respetuoso amor a los sacerdotes, y nunca pedirle que se aseglaren. Al sacerdote ayúdalo a ser más sacerdote cada día. No le digas que beba, no le digas que escuche un chiste de doble sentido,
No le digas que, ay, qué chévere, qué pana es el Padre, es igual que nosotros. No. El sacerdote es como Cristo, hermano tuyo, sangre de tu sangre, parte de tu cultura, pero es una persona consagrada a Dios. Ese es el equilibrio que hay que tener. Una gran amistad y un gran respeto. Los hermanos que trabajan conmigo, incluso los que me cuidan a mí como persona, me tienen un respeto, una reverencia grande, porque saben que yo soy una persona que le pertenezco a Dios. Y yo los puedo acompañar en muchísimas cosas, pero hay cosas que sin ser pecado no son propias de un consagrado. Es más, nosotros los padres, démonos nuestro lugar en la iglesia. Quiero decirles una cosa, la iglesia ahora necesita una gran renovación y viene el camino sinodal de la iglesia católica entera. Es que nosotros todos tomemos conciencia de que somos el pueblo de Dios y escuchemos al Espíritu. ¿Y qué va a pasar si nosotros escuchamos al Espíritu como comunidad? Que el Espíritu nos va a recordar todo lo que Jesús nos enseñó y vamos a hacer una iglesia cada día más del Evangelio, más pegada a las palabras de Jesús, volcada a los pobres, porque Jesús nos lo dijo: denles ustedes de comer. Y nuestra iglesia tiene que estar volcada a los que sufren injusticia, a los presos, a los olvidados, a los ancianos, a los niños no nacidos, a los que el mundo desprecia. Nosotros somos enviados. Dichosos los pobres, porque para ellos es el reino de los cielos. A los pobres de este mundo los escogió Dios, dice la carta de Santiago. A los ricos también, para que se unan a nosotros para servir a los pobres, a sembrar un mundo nuevo, el reino de Dios, la justicia, a proclamar que hay una esperanza más allá de la muerte. La iglesia, dice la carta de Onneto, es para el mundo como el alma para el cuerpo. Y este mundo está muerto, está vacío, parece una campana sin badajo. Y nosotros tenemos que ser ese badajo que haga que la vida resuene y tenga sabor. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, hermanos. Tengamos un corazón abierto y dejémonos guiar por nuestros pastores legítimos. Camine al ritmo de su obispo, camine al ritmo de su sacerdote, de su párroco. No una obediencia de esclavo, una colaboración sincera. Yo he tenido ya varios obispos. Monseñor Enríquez, que era muy exigente para mí, era como un capitán, lleno de amor, pero un hombre muy exigente. Monseñor Urosa, que era un excelente gerente, un gran estratega, lleno de amor también. Y ahora tengo a Monseñor del Prete, que es un padre, simplemente un padre. He visto que he tenido que hacer cambios con cada uno para ir a su ritmo, pero son mis pastores. Y a lo mejor yo sobrevivo al episcopado de Monseñor del Prete. A él no creo que lo sobreviva, porque aunque un poco mayor que yo es mucho más saludable, pero él tiene que renunciar cuando cumpla 75. A lo mejor me toca ver al nuevo obispo de Valencia. Haré los cambios para caminar a su ritmo, sea quien sea. Y así con mis párrocos, Monseñor Bacalao, que fue mi párroco de toda la vida, el padre William Guerra, que en paz descanse, que fue mi rector del seminario, los sacerdotes vicarios a los que tuve que obedecer. Encuéntrelos como Jesús pastor que camina con usted. Ahora la sinodalidad nos lleva a un ambiente de iglesia donde todos caminamos juntos, cada uno con los dones que tiene. Y yo les digo una cosa, en la iglesia he sido aceptado. En la iglesia encontré a Jesucristo, en la iglesia encontré mi vocación, en la iglesia sirvo y quiero morir en la iglesia. Qué bella Santa Teresa de Jesús, que después de toda su vida santa, dijo a la hora de morir: en fin, muero hija de la iglesia. Y yo sé que la iglesia es el arca de Noé. Dentro de ella hay una jirafa que se marea. Ay, pídale a Dios que no vomite, porque nos va a bañar a todos. Hay un zorrillo que se metió con su esposa en el arca, y hay días en que es difícil pasar cerca de él. Pero también está la mariposa, que es grácil y hermosa. Están los pájaros que cantan. Están los conejitos, que son muy bellos, muy tiernos. Así la iglesia tiene de todo. Pero es el arca de Noé. Y tenemos que tratar de incluir en ella a todos los hombres, pero eso sí, el arca tiene una puerta. A mí me encanta en la imagen del arca de Noé que dice que Dios fue el que cerró la puerta del arca. Esa puerta
se llama Jesucristo. Tú no puedes entrar en el arca por una ventana ni por otro lado. Nadie va al Padre si no es por mí. Y por eso nuestra iglesia, en lo que más tiene que impulsarse es en predicar a Jesucristo. Como nos enseñó San Pablo VI con la Evangelii Nuntiandi, leas esa preciosa carta que a pesar de los años tiene una actualidad tremenda. Predicar el Evangelio de Jesucristo, para eso está la iglesia en la tierra, para celebrar el misterio de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser el reflejo, somos la luna. ¿Qué es lo que tenemos que darle al mundo? La luz del sol. Oremos para que la iglesia se renueve y que brille la aurora de su justicia y la salvación así llame como una antorcha que queme el mal y llene el mundo de la luz de Dios. Recuerde lo de San Francisco, nuestro Padre. Jesús animó la imagen de San Damián y le dijo: Francisco, reconstruye mi iglesia que como ves se arruina. Y Francisco descubrió que el único ladrillo que él podía reconstruir era el mismo. Se hizo santo Francisco, obedeció al Evangelio y fundó la orden franciscana, que a lo largo de los siglos ha salvado tanto a la iglesia. Que nuestro Papa Francisco hoy está inspirado por el mismo ejemplo de él, de Francisco de Asís. Que nos ayude a eso, ladrillo a ladrillo, persona a persona, irnos transformando, pero sobre todo ser responsable. Yo quisiera al morirme que dijeran: la iglesia rescató a este hombre en el nombre de Dios, lo recicló y mira que sirvió para que tuviéramos mejores tiempos. No se pongan a pelear por tonterías, vamos a lo esencial, vivir el Evangelio y ser una iglesia en salida y al servicio del mundo para llevarlo a Dios. Que Dios nos conceda morir hijos de la iglesia y sobre todo vivir hijos de la iglesia. Y me perdonan los hermanos que no quieren comulgar en la mano por haberles hecho alusión. Yo rezo por ustedes, recen ustedes también por mí. Pero no, como decía San Juan 23, no nos afanemos en lo que nos divide, busquemos más bien lo que nos une. Dios los bendiga a todos. Para los que servimos a Dios y a la iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.